Con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Ernesto, Ernesto, bueno, este, a ver, vamos, estamos con Ernesto Farril Santos Coy. Bueno, este, entonces, Ernesto, parece que no nos escucha Ernesto Farril Santos Coy. Hola. Ernesto, ya estás al aire. ¿Cuáles son tus temas hoy? ¿Cómo ves la baja en la perspectiva de crecimiento de la economía que nos acaba de inyectar el Fondo Monetario Internacional? Bueno, de hecho, nosotros estamos estimando, por ejemplo, el IGAE de mayo, estamos estimando en menos 1.24% anual. Y para agosto, bueno, está saliendo hoy un dato importante del mes de junio, que es la estimación que hace el propio INEGI de cuál podría ser el comportamiento del consumo privado, cuál pudo haber sido en el mes de junio. Y pues está estimando un crecimiento del 3.8% anual para mayo, perdón, para junio, 3.8 contra un 4.2 que está estimando en mayo. Todavía no salen los datos definitivos, pero si lo vemos a tasa mensual, está estimando menos 0.2% de crecimiento junio contra mayo, es decir, contracción en el consumo, que es la variable más importante de la actividad económica para el mes de junio. Entonces, pues sí sería muy probable que el dato del PIB al segundo trimestre sea sumamente bajo, a lo mejor no llega ni al 1% anual. Tu El PIB estimación, segundo trimestre. Y entonces todo el año, nosotros lo tenemos en lo tenemos en 1.7% de crecimiento. El a consenso de ver, los analistas está bajando al 2%. dime, el IGAE de mayo que tú tienes ya en negativo, en bursamétrica de 1.24%, ¿es en comparativa mensual o es en comparativa Anual. anual? Sí, Anual, 1.24% anual. anual. Así es. Y el crecimiento entonces del PIB de todo el segundo trimestre va a ser inferior al 1%, muy probablemente. A ver, ¿qué es lo que ha motivado esa baja en la actividad económica? Bueno, son varios factores. Por un lado, la demanda en Estados Unidos no está tan bien. La demanda de bienes manufacturados que nosotros exportamos no está tan bien. Eh, Como muestra de eso, tenemos los indicadores ISM, indicadores de gerencia de compra, tanto para manufactura como para el sector servicios. Ambos en el mes de junio están abajo de 50 puntos, que implican contracción en la economía norteamericana. Pero todo esto se está dando desde el segundo trimestre, cuando se supone que todavía está a todo lo que da el gasto electorero, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Sí. Eso es lo que llama la atención. Ahora, es probable que el segundo semestre en México veamos un frenón de la actividad económica, por un lado porque es normal después del gasto de elecciones, el gobierno ya en la segunda mitad del año se frena porque no tiene dinero en exceso, ¿no? Tiene que cumplir una serie de compromisos a distintos proveedores, ¿no? Entonces frena su gasto para poder ir pagándole lo que se gastó antes, ¿no? Y entonces eso te provoca menor actividad económica. Pero si a esto le añades la incertidumbre que tenemos hoy en día, porque con los resultados sorpresivos electorales, donde se tiene nada más un triunfo contundente para la presidenta virtual electa, doctora Sheinbaum, sino que adicionalmente se tiene muy probablemente el control del Congreso, con trampas o no trampas, se está discutiendo eso, pero por lo menos
si hay mayoría en la Cámara de Diputados y pudiera haber con 2 o 3 sillas adicionales control en el Senado, pues entonces puede aplicar el plan C, y ese plan C sí está generando muchísima incertidumbre, y por lo tanto una probable, que todavía no tenemos contundente, pero sí sería probable ver una retracción del gasto de inversión privado, y eso que te genere pues poco crecimiento económico. Eh, Si a todo esto, eso es para este año, si a todo esto ahora ves hacia el año entrante y ves la necesidad de que se reduzca el déficit, tanto el secretario Rogelio Ramírez de la O como la señora Claudia Sheinbaum, pues están hablando de que va a haber un recorte del gasto de alrededor de 2.5% del PIB, a bajarlo del 6, que es como está ahorita, el déficit fiscal, a bajarlo al 3,5. Bueno, pues eso es un recorte de más de 650,000 millones de pesos en el gasto de gobierno. Y tú cuando quieres estimular una economía como gobierno, incrementas, por ejemplo, el gasto de inversión en 1%, y ese incremento del 1% del PIB en el gasto de gobierno genera un efecto multiplicador en la economía, porque si gastaste en cemento, pues el ingreso de la compañía de cemento y los trabajadores de cemento se traduce en un incremento en el gasto de alimentos o de viajes o de medicinas, etcétera, y eso se traduce a su vez en ingresos en esas otras industrias que a su vez generan otro gasto, ¿no? Es un efecto multiplicador. Bueno, lo mismo sucede cuando es un recorte. Entonces, reducir el gasto en 2,5% del PIB va a tener un efecto multiplicador negativo en la economía. ¿Cómo atacas eso? Pues tienes que presentar un muy buen plan de gobierno donde desde el primer año invitas al sector privado, es decir, lo que debe de invertir y de gastar el gobierno, lo tiene que gastar el sector privado. Para eso se necesitan pues, programas, por ejemplo, para energías renovables, programas para inversión en infraestructura, programas para inversión en recursos hidráulicos, programas para inversión en salud, es decir, una serie de programas que sean interesantes para que sea el sector privado, nacional e internacional, el que invierta, que gaste lo que deje de gastar el gobierno para que realmente haya crecimiento. Sí, en los programas de gobierno que están delineándose, se dejan ver, digamos, los programas de gran envergadura. Sí se dejan ver, todavía no los conocemos, pero se han estado mencionando. Por ahí va la política económica por parte de la nueva administración. Pero existe incertidumbre y sí existiría una probabilidad hoy alta de que sea al final recesivo si es que no hay la suficiente carnita y reglas del juego claras como para que el sector privado haga su parte, ¿no? Y entonces nosotros estamos estimando 0.5% de crecimiento el año entrante. 0.5. 0.5, que implicaría que probablemente tengamos 2 trimestres negativos el año entrante. Los primeros dos. Probablemente los primeros 2 por el mismo freno que se da en la actividad Claro, económica en el segundo semestre de este. La economía es como válgame Dios. un crucero, ¿eh? O sea, no Sí, es fácil frenarlo, tampoco es fácil reanimarlo. No es tan rápido. perfecto. Ahora, déjame preguntarte algo. Las estimaciones en 2 décimas que baja el FMI se te hacen, bueno, ya sé que el FMI va a tener que hacer las cosas con cautela, pero ¿tú cómo sientes en Bursamétrica que termine el año es la economía mexicana? Ya, simplemente el consenso de los analistas, punto que nosotros nos equivocamos, pero el consenso de los analistas, viéndolo no nada más FMI, sino la encuesta que hace Banco de México entre analistas del sector privado, la encuesta que también hizo Citi, Banamex, entre analistas del sector privado, ambos redujeron las expectativas de crecimiento de un 2.3, 2.2 que se tenían antes a Ujú. 2. Y es probable,
todavía estas encuestas no están tomando todas las revisiones que están haciendo los analistas a raíz de los resultados electorales y a raíz de los datos más recientes que están saliendo ahora para mayo, como este indicador que sale del consumo privado, estimación de INEGI. Todavía es una estimación, no es un dato real, pero se lo está poniendo en negativo. ¿Y tú cómo lo ves? Si lo vemos, probable que sea negativo. Por eso vemos un crecimiento muy, muy bajo en el segundo trimestre y por eso estamos revisando a la baja todo el pronóstico de crecimiento de todo el año. Bueno, pues no la va a tener fácil, lamentablemente. Digo lamentablemente porque si le baja la actividad económica del país, no, la única perjudicada no será la doctora Sheinbaum, sino será el país en su conjunto. O sea, yo no le puedo decir que le vaya mal a la presidenta, no, que le vaya lo mejor posible, porque eso implica que habrá mejores condiciones para el desarrollo de la actividad económica. Ojalá. Así es. Ella está ganando con un capital político enorme, pero pues sí tiene que cortar el cordón umbilical, ¿no? Pues Y sí, quitarse las telarañas. Sí puede presentar un programa de gobierno amigable a la inversión, sí lo sobre podría todo en hacer, energías, ¿no? Pues sí. pero tiene que ser ese programa contundente, ¿no? No puede haber medias tintas, ¿no? Ojalá, Este, ojalá así sea. y entonces hay una Ernesto, serie de señales que estamos todos esperando que sean, ojalá sean señales positivas y no negativas, ¿no? bien. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Hoy grabamos. Sí, cómo no. ¿Cómo a qué horas vas a...? Sí, si quieres a las 10, con todo gusto. Se Vale, puede. sale. Ah, Grabamos unas cápsulas que hace Ernesto sobre 5 temas fundamentales de la economía nacional e internacional y los presentamos en un espacio que se llama IDC TV, que está en YouTube. Va usted a YouTube, marca IDC TV y ahí ve los 5 puntos o 5 temas que trata Ernesto Farid Santos Coy en materia de economía y finanzas nacional e se llama internacional. Le invitamos a Economía de Frente. Economía de Frente. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a Nos ustedes. vemos en un momento más. Muchas gracias. Gracias. Buena semana. Gracias. Igualmente, gracias. Iremos a una pausa.